tardes, muy buenas noches y bienvenidos a este programa número 34 de nuestro segundo año, y comentándoles también que es el penúltimo programa. Dios mediante, el martes próximo estaremos haciendo el cierre de este ciclo 2013, un ciclo que para nosotros fue muy productivo, muy satisfactorio, realmente con muchas ganas. Todo el año estuvimos trabajando para tratar de brindar estas pequeñas recomendaciones y consejos para nuestros bebés, para nuestros niños, madres, abuelas, y con mucho entusiasmo y con mucho reconocimiento por parte de la gente. Evidentemente, la intención de nuestro programa, que fue siempre llegar a la gente un poquito más desamparada, la gente que por ahí no tiene un total acceso a la salud, creo que los objetivos se van cumpliendo poco a poco. Por supuesto que queda muchísimo por hacer, pero bueno, el compromiso está de continuar haciéndolo dentro de nuestras posibilidades. Vamos a hacer el próximo martes un cierre con un repaso de todo lo que hicimos durante el año. Y hoy yo quiero tocar un tema muy especial que ya lo hemos hablado en algunas oportunidades, tanto este año como el año pasado también, pero que no deja de ser de actualidad y que también, así como fue el programa anterior donde nos habían pedido, tomamos las 25 preguntas más frecuentes de todo el año, hoy vamos a hablar de un tema que es requerido a diario y que pasa en el día a día, puede pasar en este momento, pudo haber pasado anoche, puede pasar mañana, y que son los que llamamos los accidentes caseros o los accidentes domésticos que ocurren dentro de la casa con los chicos. Obviamente que la mayoría de estos accidentes son evitables, de allí la importancia de tomar algunas precauciones y de charlar de este tema y hacer algunas recomendaciones, porque la gran mayoría de ellos se pueden evitar. Quiero comentarles que vamos a tocar 4 temas. Estos 4 temas vamos a tratar de agotar las posibilidades, si el tiempo nos alcanza. Y van a ser básicamente, vamos a hablar algo de quemaduras, vamos a hablar algo de las heridas que se producen dentro de la casa, vamos a hablar también de los traumatismos, sobre todo los traumatismos de cráneo, que son los más importantes. Y también vamos a dedicarle un espacio a algo que realmente ocurre muy a menudo, y que son las mordeduras por perros. Y lamentablemente habitualmente es por el perro de la casa, ¿no? Porque es raro que a uno lo muerda un perro en la calle, no es lo habitual. Generalmente es la mascota de la casa que produce la mordedura en nuestros niños. Recuerden que pueden comunicarse como siempre al 3764 75 98 45, Manolo espacio y el texto que nos quieran dejar referente a este tema de hoy, a temas que hemos hablado anteriormente o a preguntas que ustedes consideren necesarias. Yo estuve contestando las preguntas, las contesté a todas, terminé ayer, así que espero que le hayan llegado las respuestas, que hayan sido satisfactorias, que hayan cumplido con su expectativa, y si no es así también está la posibilidad de que me las devuelvan y las revisamos de nuevo y volvemos a charlar. Prácticamente el sistema que estamos usando de mensajería se va transformando en un chat, ¿no? Porque repreguntan, yo les contesto y así vamos avanzando y bueno, se van evacuando muchas dudas. Si vamos de lleno al tema de hoy, vamos a hablar primero de lo que puede ser quizá los accidentes más frecuentes en la casa, y que son las quemaduras. ¿Dónde se producen las quemaduras? Vamos a hablar de una casa tipo, una casa común que tiene un dormitorio o 2 dormitorios, que tiene un baño, una cocina, un pequeño patio. Esto puede suceder, ya les digo, en una vivienda de clase media, puede suceder en una mansión, en una residencia, o puede suceder también en una vivienda humilde. A veces los elementos que queman no son los mismos, pero son muy parecidos. Generalmente los accidentes por quemaduras se producen en 2 ambientes, en la cocina y en el baño. ¿Por qué en la cocina? Porque es el lugar donde
la mamá, la que por ahí no sale a trabajar porque es la que se ocupa de la casa, porque tiene muchos hijos, un poco la idiosincrasia de nuestra gente, ¿no? de nuestro medio, de que el que por ahí sale más a trabajar es el padre y la mamá se ocupa un poco de los chicos, o los padres salen a trabajar y la abuela queda al cuidado de los chicos o la niñera. Entonces la cocina es un ambiente muy desfavorable para el niño. Lamentablemente, si uno está toda la mañana ahí preparando el almuerzo para cuando lleguen los padres, el chico anda dando vueltas por ahí. Entonces, algunas consideraciones tenemos que hacer. Si las cocinas son de 4 hornallas, que son lo convencional, lo ideal sería que se cocine en las hornallas de atrás, en las 2 hornallas de atrás. ¿Por qué? Porque el chico tiene acceso, con solo pararse, aunque esté gateando, puede parar y puede manotear el elemento que está al alcance. Entonces, si uno deja una sartén, una olla con agua hirviendo, alguna jarra que se está calentando, el chico es muy fácil que manotee, se prenda. En ese intento por prenderse, lo que puede ocurrir es que se vuelque encima aceite o agua hervida y aparecen, por ejemplo, las quemaduras. Las quemaduras vamos a aprovechar esta imagen y pueden ser de primer grado, o sea, son un poco las más leves. Estas quemaduras son las que lesionan sobre todo la piel. Esta que ven acá, por ejemplo, a la izquierda es una quemadura solar. Esto está muy claro que es por efecto del sol, un descuido, el chico estuvo expuesto. Y esta otra ya produce una pequeña ampollita, ¿no? Después tenemos las otras quemaduras, que son las de segundo grado, donde ya son un poco más importantes. Se produce una ampolla, importante en la piel. Es automático, cuando el chico se quema comienza a llorar y ustedes ven que la piel se va hinchando y se va formando una ampolla gigantesca de acuerdo a la extensión de la lesión. Y las de tercer grado, que ya son un poco más importantes y más agresivas, ya se llaman también corrosivas y hay pérdida de la sustancia de la piel. O sea que puede ocurrir de que, fíjense, acá está muy bien graficado, tenemos la quemadura de primer grado, que lesiona, quema, la deja colorada la piel, la quemadura de segundo grado, donde esa mano que se quemó con aceite, con agua caliente, con agua del termo, vemos que está llena de ampollas la palma de la mano, y esta es una imagen que no queremos ver, pero que lamentablemente aparece, que es la quemadura de tercer grado, donde ya hay lesión de la piel, donde hay erosión de la piel. ¿Por qué? Porque habitualmente el chico en su desesperación lo que hace es, se queda prendido del elemento que le está quemando y a veces queda adherido y no puede soltarse. Entonces eso hace que obviamente la quemadura sea mucho más intensa. Entonces, un ambiente desfavorable para quemadura de primero, segundo o tercer grado es la cocina. El elemento que quema es el agua caliente, la sopa, el aceite hirviendo, el agua del mate. Es muy frecuente que la mamá esté tomando mate, o la abuela o la tía, y se vuelque el termo, y una gotita que salpica a un bebé, a un niño, es suficiente para que se produzca una quemadura, ¿no es cierto? Y la quemadura es muy dolorosa y tiene la particularidad también de que puede infectarse. También hablábamos del baño, que es el otro lugar donde hay un ambiente desfavorable para el niño, porque se pueden quemar con un calefactor que uno pone cuando hace mucho frío, se pueden quemar con el agua de la ducha. Cuando se usa un calefón y uno no tiene la precaución de conocer bien el calefón, a veces lo abre demasiado, el lado izquierdo del agua caliente, y el agua sale hirviendo prácticamente. Y la primera exposición esa hace que el chico se queme. Entonces tomen la precaución de probar el agua siempre, que sea templada, que sea agradable y no una exposición brusca. Hay otros elementos que producen quemaduras en el baño, que son algunas sustancias, y en la cocina también tenemos unos elementos que vamos a nombrar, que son los agentes corrosivos, los limpiahornos, los detergentes. Entonces, si hacemos un paneo de cuáles son los elementos que son hostiles, con los cuales el bebé se va a quemar, o el chico se va a quemar, o el adulto se va a quemar, porque también lo vemos mucho en las quemaduras por adultos. A la cabeza de todo, el agua caliente. El agua caliente que se vuelca de la olla, de la jarra,
del termo del mate o el agua caliente cuando se baña al bebé. El agua hervida, esa agua que está en el termo guardada, porque con esa agua vamos a preparar, por ejemplo, las mamás lo que hacen, por recomendación nuestra, obviamente, es hervir el agua y cargarla en un termo. Entonces con esa agua van preparando las mamaderas, aquellos que no toman el pecho. Y esa agua está ahí hirviendo, porque la recomendación es que sea agua hervida. Imagínense, el termo no va a estallar, pero puede saltar el tapón, puede volcarse. El chico puede agarrar el termo y volcarse un chorro de agua caliente sobre el pecho y al instante se produce una lesión ampollar que es tremendamente dolorosa. También se queman con el vapor. ¿Por qué? Porque el vapor es un elemento que uno no se da cuenta, pero cuando sale de golpe, y uno no está, al destapar una olla, por ejemplo, el vapor que sale de golpe también puede producir una quemadura en el rostro, una quemadura facial. Los objetos calientes, el mango de la sartén, un cuchillo que está caliente, una cuchara que está caliente, un elemento que uno dejó sobre una hornalla o cerca en la mesada y que está muy caliente. Fíjense hasta dónde uno ve quemaduras en los bebés que recién empiezan a caminar, pues el chico desconoce y explora todo. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es, se larga a caminar y se larga al patio, por ejemplo. Y estos días salvo a la noche que refresca un poco, pero de día uno tiene temperatura de 34 o 35 grados. Y el piso, nosotros los adultos no nos damos cuenta porque estamos con calzado, con una zapatilla, con una hojota. El chico sale descalzo a caminar y va caminando hasta el medio de la vereda o hasta el medio del patio y se empieza a quemar la planta de los pies. Y van a ver ustedes que queda ahí, queda pegado al piso, zapateando y no atina a moverse, no atina a desplazarse. Ese chico está sufriendo una quemadura intensísima de la planta de los pies. Cuando uno va a buscarlo y lo levanta, la piel ya está ampollada, porque el chico no tiene la capacidad de percibir, de darse cuenta de que el piso está a una temperatura altísima. Si tenemos una temperatura de 34 grados ambiente, el piso está a 37, 38, el asfalto, la vereda, todo tipo de superficie que está expuesta al sol tiene una temperatura muy, muy alta. También las sustancias corrosivas, como por ejemplo algo que no hay que dejar al alcance de los niños, como son los limpiahornos, los detergentes. En esa fascinación que tienen los bebés y los chicos por explorar, lo que hacen habitualmente es lo toman. Y estas sustancias producen quemaduras en la boca, quemaduras en el esófago, quemaduras en el estómago, esofagitis, gastritis, y esas son quemaduras como las de la piel, que después van a cicatrizar, pero van a cicatrizar adentro. Entonces van a producir después una estenosis, un estrechamiento de la zona de la garganta, de la zona del esófago, con una imposibilidad de por vida para alimentarse. También otra sustancia que es muy nociva son los destapacañerías que a veces se usan, ¿no? Los mismos que los aerosoles, o sea, todo lo que sea elementos de limpieza, de higiene, desinfectantes, para los mosquitos, para las hormigas, todo lo que sea aerosol tiene que estar arriba, fuera y lejos del alcance de los niños. ¿Qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer? En principio, lo primero que hay que tratar de hacer es interrumpir el contacto de la piel con el elemento que lo está quemando, ¿no es cierto? Si el chico se prendió una sartén y no la está soltando, lo primero que hay que hacer es tratar de sacársela de la mano. O si se prendió de un cable que le está provocando una quemadura eléctrica, hay que desconectarlo. A veces se prende de una plancha o se apoya a la plancha y no puede sacársela de encima, entonces hay que tratar de hacer esa desconexión del elemento que está quemando con la piel que se está quemando. Inmediatamente debemos aplicarle agua. Lo mejor que uno puede hacer con una quemadura en la piel, sea en la mano, sea en los pies, sea en el pecho, es ponerle bajo el agua fría, el agua natural, digamos. Entonces uno lleva al chico rápidamente, si se quemó el antebrazo, por ejemplo, se quemó la mano, se pone debajo de la canilla y hay que dejarle que chorree el agua 15 a 20 minutos
Eso va a aliviarlo mucho, va a aliviarlo, va a evitar que se ponga muy roja y hasta puede evitar a veces la aparición de ampollas. Se debe aplicar abundante cantidad de agua y después de 1 hora, 40 minutos, cuando ya está calmo, ya calmó el dolor, cuando calmó esa sensación de ardor, ahí sí se puede poner un apósito estéril, se puede poner una toalla limpia, húmeda, algo que esté estéril o limpio, para evaluar si tiene que ser trasladado a un centro de salud, a su pediatra, al hospital, al sanatorio o a donde sea. También hay recomendaciones sobre qué no hacer ante una quemadura. Y acá es importante porque a veces viene a la consulta el chico que se quemó y viene con un montón de elementos sobre la quemadura. A veces vienen con pasta dentífrica. Es cierto, uno le pone dentífrico a la quemadura y le alivia el dolor, pero el pediatra o el cirujano plástico o el experto en quemaduras que después va a tener que lidiar con eso, tiene que sacarle toda la pasta que ya se pegó a la piel y le tiene que sacar con la piel entera. Entonces, no cometamos el error de ponerle dentífrico o pasta dentífrica a una quemadura, porque en realidad lo que estamos haciendo es contaminando el terreno y perjudicando más la higiene y la posterior limpieza. No debemos aplicar también ningún tipo de pomadas. Uno apela a lo más práctico, que es poner alguna pomada, pero todas las pomadas, los ungüentos, son buenos en el momento porque le calman el dolor, pero a la larga se incrustan en la piel, se meten en la piel y después hay que hacer una limpieza con agua, con jabón y con cepillo para sacarle eso, ¿no? Tampoco debemos, si se formó la ampolla, quiere decir que se hizo una quemadura importante, hay que tratar de no romper las ampollas. Uno tiene ganas ahí de, si la ampolla se formó y se rompe sola, cuando le están poniendo el agua, bueno, está bien, no hay problema. Lo que no debemos hacer es, si la piel está ampollada, empezar a romper las ampollas, porque si bien es una piel que está muerta y que no tiene dolor, sí corremos el riesgo de agregar un problema infeccioso. Entonces, dejemos que cubramos las ampollas y que el especialista, el pediatra, el médico de guardia, se encargue en forma aséptica, en forma estéril, en forma adecuada, de limpiar, desinfectar y de ser muy prolijo en desarmar esa ampolla que se formó, porque hay quemaduras que deben quedar descubiertas y hay otras que a criterio del médico deben quedar cubiertas para no infectarse. Bueno, esto es un poco lo que tenemos para recordarles, esto lo hemos hablado, esto es un repaso de lo que hicimos durante el año sobre quemaduras. El otro tema que nos preocupa y mucho son las heridas cortantes que se producen en el domicilio. ¿Por qué se producen las heridas? Porque los elementos quedan al alcance del chico. ¿Cuáles son los elementos que cortan? Los cuchillos, los tenedores, las facas que le llaman o cualquier elemento parecido, los cortaplumas, las botellas de vidrio. O sea, si uno tiene botellas de vidrio y se rompe o se cae, también puede ocurrir de que el chico se corte con los restos del vidrio. O sea que hay un montón de elementos que simplemente con quitarlos del ambiente ya estamos evitando que se produzca el corte. ¿Cómo podemos clasificar a las heridas para darle así una especie de ámbito, cómo manejarse? Hay heridas que se llaman superficiales. ¿Por qué? Por la zona que afectan. O sea, uno ve y simplemente se produce un corte en la piel con un cuchillo, con una tijera, con una gilet, con un cortaplumas. Entonces, la herida es superficial. Pero también tenemos las heridas profundas. Las heridas profundas son aquellas que uno mira y cuando empieza a limpiar la herida, ve que afectó a la piel, afectó a los músculos, afectó a los tendones. Entonces uno abre la herida así y es realmente desagradable encontrarse con esa imagen, ¿no? Fíjense esto, por ejemplo, esta es una herida cortante superficial, podríamos decir. Ahí uno ve los bordes de la herida y también ve la zona que prácticamente se ve solamente la grasa que está por debajo. Está a la altura del antebrazo, como en este caso por acá. Hay heridas más profundas, las que yo les decía hoy,
que cuando uno mira está afectado el músculo, está afectado el tendón, a veces pueden estar afectados hasta los nervios, y uno abre la herida y hasta se pueden ver, estar a la vista los huesos, ¿no es cierto? Obviamente que estamos hablando de una herida muy profunda y que requiere de un tratamiento mucho más especial. También las heridas pueden ser, de acuerdo al tipo de heridas, se pueden llamar incisas, que son los cortes, esto que estuvimos viendo recién. Cuando hay un corte se llama una herida incisa. Y tenemos las otras que son las contusas. Las heridas contusas son las que se producen por un golpe, por ejemplo, por una pedrada, por un palo, por un palazo. Ahí el corte es al revés, ¿no es cierto? Porque se produce el golpe y se produce la herida. Fíjense esto, por ejemplo, esta herida que se produce acá, es muy probable que este chico haya chocado contra un objeto que puede ser una cómoda, puede ser una mesa de luz, puede ser una pared, puede ser que haya recibido un pelotazo. Entonces, como la recibió en el pómulo, debajo de la piel están estos huesos, que son los huesos de la cara, está el malar. Entonces, el hueso es el que corta de adentro hacia afuera. Entonces, recuerden las heridas que se producen en las cejas de los boxeadores. Cuando un boxeador recibe un golpe y aparece con un corte acá, no es el guante el que le produjo el corte. El golpe hizo que el hueso de adentro cortara hacia afuera la piel y se produce el desgarro de la piel. Entonces, esas son las que se llaman heridas contusas. Después tenemos las heridas punzantes. Las heridas punzantes a veces son difíciles de identificar porque uno se encuentra con heridas puntiformes, o sea, muy pequeñas. Son las heridas producidas por los alfileres. Yo me acuerdo en un programa haberles mostrado, no la traje ahora, pero había un chico que estuvo prácticamente 15 días con una aguja, esas, ¿vieron las que cosíamos antes las pelotas de cuero y que se cosían los matambres? Bueno, el chico tenía metida en la rodilla una aguja de este tamaño y la tuvo durante 15 días porque no se veía. Y él sintió como un pinchazo y después no sentía ninguna molestia. Entonces es tan pequeña, el orificio de entrada es tan pequeño que a veces pasa desapercibido. Se produce con las agujas, se produce con los alfileres, se produce con objetos que son muy, muy puntuales, muy pequeños. Después tenemos también una herida que es muy, muy dramática, muy fea, que es lo que se conoce con el nombre de scalp. El scalp es cuando prácticamente la piel es arrancada. Vamos a suponer un chico que está andando en un skate o que está haciendo algún deporte extremo, entonces de golpe se arrastra y se desplaza sobre el pavimento y ustedes ven que a veces funciona como una quemadura y a veces le levanta la piel. Solemos ver muchos scalp en los accidentes de tránsito y también en las mordeduras por perros, porque el perro, por ejemplo, muerde en la cabeza del niño y le levanta y le estira, entonces la piel se levanta. El scalp es cuando se levanta la piel y queda al descubierto el músculo o el tejido graso. ¿Qué tenemos que hacer ante una herida? Así como en las quemaduras dimos las recomendaciones, ¿qué hacemos con las heridas? Primero, lavémonos bien las manos, agua y jabón, si es posible alcohol común o alcohol en gel, y lavar bien la herida. También es una herida que se puede poner, si está sangrando inclusive la herida, que habitualmente es en la mano, en los pies, en la cara, hay que tratar de tirarle encima abundante cantidad de agua. Lo ponemos debajo de la canilla, y que chorree agua hasta que deje de sangrar. Si es necesario 15-20 minutos, no hay problema. Una vez que tenemos bien limpia la herida, podemos observarla y ahí le podemos aplicar un vendaje compresivo. El vendaje puede ser con una gasa estéril o también puede ser con una toalla limpia. O sea, se aplica una toalla blanca, la envuelven bien sobre la herida, la comprimen bien, se hace una especie de torniquete, pero no con mucha presión, hasta que deje de sangrar. Cuando deja de sangrar, uno puede inspeccionar la herida y en base a eso uno sabe si es algo que debe ir necesariamente al médico
en el momento o si puede tomarse un tiempito, prepararlo al chico y llevarlo. Como también hay una recomendación muy importante. Si, por ejemplo, si no se puede detener la hemorragia, lo que tenemos que hacer es directamente trasladarlo al centro de salud más cercano, porque es probable que esté comprometido un vaso, una arteria, una vena. Entonces, hasta que no se suture, hasta que no se comprima eso, seguramente no va a dejar de sangrar. Si una vez que la hemorragia paró y que ya no sangra más, podemos observar. Si la herida es bien, digamos, tiene una buena línea, los bordes no están muy separados, entonces uno puede aproximar los bordes y esas son seguramente las heridas que cuando uno le lleva al médico, el médico le dice, no, dice, vamos a aproximar los bordes, le vamos a hacer un vendaje y no hace falta hacerle una sutura o hacerle un punto. A veces se pega con la gotita, un par de gotitas, y eso también se usa. Ahora, cuando la herida es muy grande, cuando la herida es de esas que mostrábamos hoy, donde se ve el músculo, donde se ven los tendones, quizás tengamos que llamar hasta un traumatólogo si está comprometido el hueso, a algún especialista en lo que es cirugía vascular periférica, se llama, los que suturan los nervios y los que suturan las arterias. O sea que todo va a depender de la magnitud de la herida. Bueno, un poco la idea era darle las recomendaciones básicas. Sabemos qué cosas hacer en las quemaduras, qué no hacer en las quemaduras. Sabemos qué hacer ante una herida cortante, si la herida no deja de sangrar. O sea, obviamente que siempre vamos a terminar haciendo una consulta, porque después viene si necesita antibiótico, si no necesita antibiótico, si requiere la vacuna antitetánica, pero la consulta al médico habrá que hacerle. Lo que yo le estoy dando son esas pequeñas pautas de qué hacer en el momento hasta que lleguemos a la posibilidad de contactar con un profesional, que puede ser de la salita, que puede ser del hospital, que puede ser de un sanatorio. La importancia, la gravedad lo va a dar la magnitud de la herida, la amplitud de la herida, la presencia de una hemorragia que no cesa, que no para, o cuando es una herida realmente, o son varias heridas en consecuencia, por ejemplo, de un politraumatismo o de un accidente de tránsito. Bueno, con esto vamos a redondear un poco el primer bloque. Nos quedan dos temas que son importantes. Vamos a hablar en el próximo bloque de las mordeduras por los animales domésticos, sobre todo por los perros, y también un tema muy importante que yo quiero recalcar siempre, que es el traumatismo de cráneo, pero no el traumatismo de cráneo es en el accidentado, en la autopista, en la costanera, en el que le pasó un auto para arriba, no. El que se produce en nuestra casa, el que se produce en nuestro ambiente y que tenemos algunas cositas para controlar. 3 minutos, una pausa y seguimos hablando de prevención en accidentes domésticos o accidentes caseros. Ya volvemos. Bueno, estamos en el segundo bloque de este programa hablando de los accidentes caseros, accidentes domésticos más frecuentes, accidentes que no respetan la condición socioeconómica, que se pueden dar en un ambiente familiar de clase media, en un ambiente de socioeconómico alto, que quizás tenga más riesgos por la cantidad de cosas y utensilios que se manejan, y también en los ambientes más humildes. O sea, en cada lugar existe un elemento que va a producir o a provocar algún daño en un bebé. Por ejemplo, si hablamos de los hogares más humildes, recuerden los accidentes por quemaduras por braseros, por la intoxicación por el monóxido de carbono. Recuerden siempre las personas que viven en monoambiente, esas casitas de madera hechas con costeritos o con medias sombras, que el brasero, bueno, es útil porque da calor, pero hay que tener una ventilación. El brasero es malo por lo que puede hacer la quemadura al tocarlo,
o porque también consume el oxígeno y hace que el chico bueno, pueda llegar a asfixiarse, a faltarle oxígeno y provocarle incluso un fallecimiento. Al del alto nivel socioeconómico no le va a pasar lo del brasero, pero ¿qué pasa si se le apaga el calefón durante la noche y no tiene una ventilación? O si duerme también en un ambiente con gas y no tiene un escape, una válvula de escape o una salida. O si se produce una explosión por un artefacto doméstico de alta gama. O sea, cada uno tiene lo suyo. El que tiene una pileta, ¿no es cierto?, que es una cosa que se viene ahora en el verano, chica, grande, una pelopincho o una pileta estructurada grande, un chico se puede ahogar en 20 centímetros de agua. No importa la profundidad de la pileta. Recuerden tomar las precauciones con los cercos de las piletas, no dejar al niño solo en la pileta, cerrar siempre con bordes las piletas, por más que no estén en uso. O sea, hay infinidad que si uno se pone a recorrer todo, va a decir, bueno, la casa es un ambiente bastante hostil al niño, pero vamos a rescatar los más frecuentes y vamos a seguir con ellos. Bueno, nos han entrado algunos mensajes que yo quiero comentarles y después seguimos con el programa. Bueno, esto lo hablamos, me preguntan ¿por qué poner dentífrico en la quemadura? Es un hábito muy frecuente, ¿no? Se lo vemos a diario, entonces uno tiene que, aparte de la quemadura, el chico tiene la pasta dentífrica ahí y tiene que lavarle, tiene que sacarle y eso le duele al chico. O sea, no hay que aplicar ningún tipo de pomadas ni en el momento de la quemadura. A lo mejor después el médico le va a dar una pasta con antibióticos o con un antiinflamatorio, con un analgésico y bueno, va a ser una indicación médica. Bueno, también me preguntan si es bueno, esta está buena, si es bueno aplicar manteca en la zona del golpe. Bueno, yo siempre le digo, a veces, cuando un chico se golpea la frente, sobre todo, la frente se hincha muy rápido porque es un lugar que sangra muy fácil. Y no es que necesita tener un corte. El chico se puede caer, golpear la cabeza y a los 10 minutos tener un chichón que le deforma la cabeza. La sangre se acumuló adentro, ¿no es cierto? Entonces no hay sangrado hacia afuera. Y vienen les digo, le ponen manteca porque es como una vieja práctica que hace que no se hinche tanto. Y en realidad el chico, yo le digo siempre, parece un triple, ¿no? Un sándwich porque tiene un olor a manteca que no se puede. Entonces, ¿qué es lo más práctico? Lo que siempre dijimos, agarren 3, 4 cubitos de hielo, los envuelven en un pañuelo, en una toalla, le aplican eso y le presionan 5 o 10 minutos y mientras tanto lo van llevando al médico y con eso es suficiente a veces para disminuir la inflamación y la hinchazón. Tenemos otra pregunta que dice, doctor, ¿por qué a veces se usa la gotita en los cortes? Bueno, les comento cómo es el tema. Depende mucho de la amplitud del daño que se produce en la piel. Cuando el corte es superficial, cuando los bordes están separados pero se pueden aproximar perfectamente bien, cuando no son heridas que se llaman anfractuosas, o sea que recorren un camino, uno aproxima los bordes y le puede poner la gotita, que todos conocen la marca, porque la gotita es estéril, bien aplicada, lo que hace es unir los bordes y es como si uno le pusiera unos puntos. Y después eso se va solo, se cae solo. Por supuesto que es importante que lo aplique una persona que sepa, porque si uno lo aplica mal, la gotita tiene un elemento que ustedes ven que seca enseguida, entonces puede dañar y puede quemar la piel. Pero es válida la pregunta. Una más. Bueno, esta va a tener un poco de relación con el tema que vamos a tocar. Dice, ¿por qué los pediatras recomiendan no dejar dormir al bebé cuando se golpea la cabeza? Bueno, acá acá cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo tengo mi opinión formada en cuanto a esto del tema del sueño y lo vamos a hablar ahora. Hay algunos que recomiendan que el bebé no se duerma para que entonces uno puede detectar los cambios. Y hay otros que decimos, no, mejor que haga su actividad normal porque entonces uno se da cuenta de si está pasando algo raro, el bebé está saliendo de su rutina y de su actividad normal.
Bien, vamos a introducirnos de nuevo en el tema y era un poco esto, el tema que viene ahora es el traumatismo, los traumatismos de cráneo. Pero vamos a hablar, como yo les decía, no del traumatismo que se produce en un accidente de tránsito, en un choque, en una caída de una motocicleta. Vamos a hablar del traumatismo que se produce a diario, ahí en el ambiente. Ese chico, ese bebé que tiene 4 o 5 meses y que nunca se daba vuelta, y la mamá lo dejó en el cambiador, se dio vuelta a buscar el pañal y el chico se dio vuelta y se cayó. O sea, el bebé no se da vuelta hasta que se da vuelta y no se cae hasta que se cae por primera vez. O sea, no hay una edad. Hay bebés que no se dan vuelta hasta los 6 o 7 meses. Hay bebés que son muy inquietos y se dan vuelta a los 3 meses. Entonces, ese es un traumatismo de cráneo. Encima cae de una altura de 1 metro, 1,5 metros del catrecito, de la bañera, y como los bebés tienen la cabeza grande y el peso más grande está en la cabeza, obviamente que caen de punta, caen de cabeza y siempre golpean la cabeza. También se puede golpear el chico que va caminando por la pieza, por la habitación, por el baño, puede golpearse contra una mesita de luz, puede golpearse contra un lavatorio, puede golpearse contra una mesa, puede golpearse con una puerta que se abre de golpe. A veces uno abre la puerta de golpe y se lleva al chico por delante. Puede caerse hacia atrás el bebé que está aprendiendo a sentarse y que está jugando en el piso y que todavía tiene cierta inestabilidad, y por ahí de golpe se tira hacia atrás porque no tiene límites, no tiene conocimiento de lo que hay por detrás y se golpea sobre todo la zona occipital, que es quizás una de las zonas más delicadas. O sea que el accidente, el traumatismo de cráneo es un elemento importante, ¿no? Fíjense esto, por ejemplo, es una cosa, este es el cráneo de un bebé, del lactante, o sea, un chico que tiene entre 30 días y 1 año. Fíjense esa imagen que se ve allí, esa es una fractura de cráneo. No es lo mismo que esto que está, las suturas son los lugares donde se unen los huesos, donde se van uniendo. Vieron que cuando el bebé nace, la cabecita está toda deformada porque los huesos están cabalgados, sobrepuestos. A medida que el chico crece, los huesos se unen y aparecen las suturas. Y esta imagen que yo le mostraba acá, la de abajo es la sutura, los lugares donde se unen los huesos. Y lo de arriba es una fractura importantísima. Este chico seguramente sufrió una caída desde una altura importante y bueno, tendrá síntomas importantes que no van a dejar de llamar la atención y que seguramente nos van a inducir a hacer una consulta precoz. Porque esto tiene su correlato en una radiografía, tiene su correlato en una resonancia magnética, en una tomografía computada, o sea que podemos hacer el diagnóstico perfectamente. Ahora, pueden haber 2 situaciones también. Fíjense esta ya es lo mismo que les decía hoy, lo otro era un dibujo. Esto es una radiografía. A veces uno dice, no, un golpecito en la cabeza, el chico está bien, le sacamos la radiografía y nos encontramos con esta imagen que señala la flecha. Esa es una imagen de una radiografía con una fractura de cráneo. Obviamente que no es un chico que se va a ir graciosamente a su casa, sino que va a tener que quedar en observación por lo menos por unas horas hasta que determinemos las consecuencias. Hay 2 tipos de situaciones. Cuando hay pérdida de conocimiento o cuando no hay pérdida de conocimiento. Primero mostramos esa imagen del cráneo, después mostramos la imagen de la radiografía. Y esta es la imagen, la que hoy se pide más actualmente, que es una imagen de una tomografía donde ustedes pueden ver las lesiones que hay. El golpe está aquí afuera, hay un hematoma importante y que está desplazando a la línea media. Esa zona negra que ven son los ventrículos, eso tiene que estar bien en el medio. Esto está totalmente desplazado por un gran hematoma que se está formando allí. Obviamente que este chico ya tiene síntomas, tiene vómitos, dolor de cabeza, tiene inestabilidad en la marcha, puede estar en coma, puede estar en un estado realmente, puede estar muy mal. Estos son los medios de diagnóstico. Yo les hablaba de que una cosa es el traumatismo de cráneo donde no se pierde el conocimiento. El chico se golpea, tiene un dolor, llora un ratito, siempre preguntamos lloró, no lloró, se desmayó,
y está el otro, el que pierde el conocimiento. Cuando el chico se golpea y pierde el conocimiento y no lo recupera enseguida, y eso es una urgencia, eso hay que trasladarlo de inmediato al médico, al centro más cercano, porque puede haber una hemorragia interna, puede haber un edema cerebral, puede haber algo muy importante. Entonces sería conveniente que sea evaluado por un profesional y no solamente por un pediatra, sino en este caso quizás necesitemos el concurso del neurólogo e inclusive del neurocirujano si es una emergencia. Ahora, ¿qué pasa con el chico que se golpea la cabeza, que tiene un traumatismo que no es muy grande y que se produjo un chichoncito y que nosotros decimos, bueno, vamos al médico, le hicimos los estudios, no tiene fractura, le hicimos una radiografía, está bien, pero hay 48 o 72 horas donde hay algunas cosas que controlar, que son las reglas básicas que se le debe dar a toda persona que recibió un traumatismo de cráneo. Yo siempre le digo, pero esto es una apreciación mía y tómenla como tal, por ahí compartimos el mismo criterio con otros colegas y por ahí no. Yo siempre digo que la persona que más conoce a su bebé es la madre. Entonces, es la madre la que va a notar la diferencia. Por ejemplo, un chico puede tener un golpe en la cabeza, un lactante, un chico que recién está caminando, se le pone hielo, se recupera bien y dice, bueno, ya está, no es tan así. Pueden haber consecuencias en las primeras 48 o 72 horas, porque ese chico pudo haber tenido una lesión interna, puede haber una arteria o un vaso que está empezando a sangrar, y como está sangrando hacia adentro, nosotros no lo vemos. Y como es muy pequeño todavía, no da ningún síntoma. Entonces uno puede estar revisando al bebé, hacerle una tomografía, una radiografía, ver que está todo perfecto y decirle, bueno señora, vaya tranquila, esto fue un susto, no pasó nada, y a las 6 horas podemos tener un drama, podemos tener un desenlace cataclísmico fenomenal. Entonces, ¿qué se le debe recomendar cuando uno examinó al chico y vio que está todo bien? Debemos decirle a las mamás, a la abuela, al papá, a la tía, a la hermana, a la niñera, a la persona que vino, 3 o 4 cosas que deben controlarle en las próximas 24 o 48 horas. Por ejemplo, cuando se está produciendo una hemorragia dentro del cráneo y el chico puede estar caminando perfectamente en su casa, esas 3 o 4 cosas que debemos controlar son, primero, puede tener dolor de cabeza. ¿Cómo se manifiesta el dolor de cabeza en un bebé? Porque llora, se pone irritable, está inquieto, no quiere tomar la teta. Si es un chico más grande, va a mostrar la cabeza, se va a agarrar la cabeza, se va a agarrar con gesto de dolor. O sea, el dolor de cabeza es uno de los síntomas a tener en cuenta. Los vómitos. En esas 48 horas, un chico no debe vomitar. Una cosa es que por ahí tome un biberón y lo vomite. Ahora, si empieza a vomitar 2, 3, 4, 5 veces y no para, y uno dice, pero ¿de dónde viene tanto si no tomó tanto? Ese es un vómito que se llama neurológico y que está indicando, es el segundo parámetro, la segunda pata en el diagnóstico de la urgencia. Después tenemos los trastornos en el sueño. Por eso yo le digo siempre a la mamá, le digo, déjelo dormir, que haga su vida normal, porque entonces cuando el chico se sale de su rutina, la madre se da cuenta. Porque si un bebé que duerme a las 10 de la noche y duerme hasta las 6 de la mañana, yo le digo, mire, vamos a tenerlo despierto toda la noche, no lo deje dormir, cada vez que se va a dormir usted le sacude, le moja, porque hay que controlarlo, obviamente que va a estar nervioso, va a estar chinchudo, no va a querer comer, va a tener sueño, entonces perdemos el seguimiento. Ahora, si ese chico que duerme normalmente a las 10, lo acostamos a las 10 y a las 2 de la mañana se despierta, cosa que nunca hacía, comienza a llorar, o llega a la hora de despertarse y le cuesta despertarse, entonces la mamá sabe que está saliendo de su rutina y que algo está pasando. Entonces, el trastorno del sueño puede ser en más o en menos. Cuando un bebé que duerme normalmente y tuvo un traumatismo de cráneo y de golpe comienza que no puede dormir a la hora habitual,
o todo lo contrario, se está durmiendo antes de lo habitual y está durmiendo muy profundamente, es la tercer pata en el diagnóstico del traumatismo de cráneo importante. Llevamos el dolor de cabeza, los vómitos y también el trastorno del sueño. Y nos falta un trastorno que es el de la conciencia, o sea, una alteración de la conciencia y en la marcha, que se pueden decir juntos. Por ejemplo, cuando un bebé está como mareado, está sentado y ustedes ven que se marea, que pierde estabilidad, que los ojitos se le van de un lado para otro, que mira para atrás, que tiene una conducta distinta. Ahora, si es un chico más grande, que camina, que corre por la casa y uno ve que camina mal, que se cae fácilmente, que camina de costado, o sea, uno lo ve caminar y ve que se va tirando hacia un lado. Entonces, cuando tiene lo que llamamos una inestabilidad en la marcha, entonces eso quiere decir que está apareciendo la cuarta pata en el diagnóstico y que ese chico tiene un traumatismo de cráneo importante, más allá de la magnitud del golpe que haya tenido. No importa si fue un golpecito contra una punta de una mesa, si se cayó de un balcón o si fue un golpe cuando se levantó y pegó contra una silla. Controlemos si tiene dolor de cabeza, si tiene vómitos, si tiene trastornos en el sueño, en más o en menos, o si tiene una inestabilidad en la marcha. Si eso ocurre a las 48 o 72 horas de producido el traumatismo de cráneo, la consulta debe ser de inmediato, urgente, hay que llevarlo al médico, al centro más cercano, porque es muy probable que ese chico esté sufriendo lo que se llama una hemorragia intracraneana, un hematoma extradural, un hematoma subdural, o sea, un problema que quizás desemboque en pocas horas en una neurocirugía. Entonces, esas son las recomendaciones que debemos darle a un chico que tiene un traumatismo de cráneo. Y algo que también tenemos que hablarlo, que la gente por ahí es un poco, no le gusta hablar del tema porque se habla de las mascotas, que la gente es reticente a hablar, que dice, no, pero es un perro bueno, tiene 15 años, que vive con nosotros, le quiere a los chicos, los cuida. Bueno, vamos a hablar de las mordeduras por perros. No importa la raza, el tema es el perro. Está demostrado estadísticamente que el 90% de las mordeduras que padecen los chicos es producida por sus propios perros, por sus propias mascotas. O sea, el accidente en la calle, ese que uno va pasando y que el perro lo corre atrás y lo muerde, es el que cada vez se ve menos. Primero, fíjense, esto es una imagen muy típica, ¿no? En la casa de ver. Acá el perro está jugando con el bebé. Son casi que como hermanitos. A lo mejor este es un perro que tiene unos 10 o 15 años en la casa y que era la mascota de la casa, y ahora le apareció un competidor, que es un bebé, que al principio lo va a tratar así, lo va a tratar bien, juega, se hacen amigos, comparten las horas, pero es un animal, no tiene capacidad de razonar, de razonar. Entonces, en algún momento puede volverse inestable y puede ser un problema para las personas. Entonces, ustedes recuerden, sobre todo las parejas que estuvieron solas sin tener hijos mucho tiempo, generalmente tienen una mascota y no tienen un chihuahua, tienen un rottweiler, tienen un doberman, tienen un ovejero alemán. ¿Cuántas veces nos dicen que el perro duerme en la cama, en el medio? Porque es el bebé de la casa. Imagínense ese perro que no tiene capacidad de razonar, que no es un ser racional y que de golpe le metemos un chico en la casa y que ese chico empieza a robarle su espacio y que los padres empiezan a dedicarle más tiempo a él que al perro, que empiezan a decirle correte y no te acerques y empezá a dormir afuera de la pieza. O sea, se genera una situación donde el perro va teniendo cierta disconformidad. Entonces al principio juega, se relacionan, está todo bien, hasta duermen abrazados con el bebé, lo cuida, le pasa la lengua, está todo el día ahí, pero en algún momento el accidente llega.
En algún momento el bebé le quiso sacar la comida, en algún momento lo lastimó tratando de acariciarlo, en algún momento lo pinchó con algo, o a veces el perro simplemente se descontrola y provoca tremendos accidentes en los niños. Eso es lo que nosotros vemos muy frecuentemente. Y las razas más jorobadas no dejan de ser el Rottweiler, el Doberman. El Doberman, con todo lo que significa, con toda su prestancia y su presencia, es uno de los perros que tiene el cerebro más chico. O sea, es uno de los perros menos inteligentes que hay. Entonces no tiene esa capacidad para diferenciar lo bueno de lo malo. Es un atacador nato, ¿no es cierto? Y ni hablar del Pitbull, por ejemplo, que habrán visto noticieros enteros, sobre todo en Estados Unidos, donde es una raza que es muy querida, donde producen unas lesiones tremendas, con desgarros, incluso hasta con fallecimiento de los chicos, ¿no? Entonces, prestemos atención al tema de los perros. Ante una mordedura de un perro, lo que debemos hacer es, lo primero, como siempre, es limpiar bien. Si se provocó la mordedura, lo que tenemos que hacer es lavar bien la herida. Fíjense esto, por ejemplo, esto es una herida desgarrante. Quiere decir que acá el perro le mordió la oreja al chico y cuando se retiró con los mismos dientes, desgarró el cartílago, o sea, el pabellón auricular. Por supuesto que eso se puede arreglar, se puede acomodar, pero acá van a quedar secuelas estéticas muy importantes. Más allá de lo que pueda pasar con el perro, que se puede infectar la herida y un montón de cosas, esa oreja nunca va a quedar bien. Tenemos que hacer una buena higiene, por ejemplo, de esa herida. Lo importante es lavarse bien las manos, como ven acá. Primero nos lavamos bien las manos o ponemos alcohol en gel y tratamos de inspeccionar, o sea, separar al perro y no hagan nada raro con el perro hasta no ver bien, porque uno en un ataque de ira, en un ataque de furia puede agredir al perro. Nosotros hemos tenido casos de que el padre, el abuelo, en un arranque así de ira, ha tomado una conducta hacia el perro que no es conveniente, de golpearlo, de pegarlo, incluso hasta de matarlo y sacrificarlo. Pero no hagan eso, porque es importante hacer el seguimiento del animal para ver si estuvo enfermo o no. Si nosotros matamos al perro o eliminamos al perro, lo que estamos haciendo es perdiendo la posibilidad del seguimiento de cómo seguía ese perro, si estaba incubando o no alguna enfermedad. Entonces, les decía, limpiar bien la herida con agua y jabón, incluso si el chico aguanta. Ustedes van a ver que cuando lo llevan al médico, lo primero que hace es lo mete bajo la canilla, agua, jabón y cepillo. Tratar de limpiar bien la herida, aunque duela un poco, porque el problema con las heridas de las mordeduras de los perros es que los dientes de los perros están muy sucios, siempre están contaminados. Entonces es una herida que generalmente se contamina. Por eso se trata, cuando es posible, de no suturar, de no coser las heridas e ir curándolas, limpiándolas frecuentemente, porque si uno las cierra y las cose enseguida, es muy probable que adentro se provoque o se produzca una infección. Entonces una buena higiene, una buena lavada, y ahí entramos en un terreno que hay que consultar sí o sí al médico. El médico o el profesional es el que va a tomar la conducta. Hay dos vertientes, hay dos aristas. Una es la parte de la herida en sí. La herida tiene que ser bien limpia, hay que limpiarla bien, seguramente habrá que darle un analgésico y seguramente habrá que darle un antibiótico porque o está infectada o se va a infectar. Y la otra parte es la parte de la vacunación antirrábica. Hay que saber bien si el perro que le mordió está bien vacunado. O sea, un perro de la casa, un perro doméstico, tiene que estar con sus vacunas al día. La rabia es una enfermedad que existe, que se produce y que la manera de prevenirla es la vacunación antirrábica. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque cuando un perro está rabioso y muerde a una persona y le contagia la rabia, una vez declarada la rabia, la enfermedad en la persona, en un chico, en un bebé, en un adulto, es incurable, no tiene tratamiento. La persona que se contagia de una rabia se muere, es así de sencillo. No hay otra explicación. Entonces,
debemos saber si el perro está vacunado. Si el perro está bien vacunado, tiene todas sus vacunas al día, con papeles que hay que ir a mirarlo y que tiene todo actualizado, es probable que el único problema sea la herida y la infección. Si el perro no está correctamente vacunado, ahí empieza el problema. Lo que sí hay que hacer siempre es la denuncia. La denuncia se hace en la municipalidad. Por más que sea el perro de un amigo, el perro de un vecino, el perro de nuestra casa, nosotros debemos hacer la denuncia a la zona que corresponde en la municipalidad de la ciudad. Hay gente que está encargada y preparada de lo que es el seguimiento del perro, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a las características de la herida, a si está vacunado o no, hay dos conductas. Ponerle la vacuna antirrábica al chico que fue mordido o no ponérsela, y aparte se pone en control al perro. O sea, se lo controla durante por lo menos 10 días. Entonces, fíjense lo importante que es, por más que ese perro pase a ser odiado, pase a ser defenestrado de la casa y nunca más lo vayan a tener, hay que tenerlo por lo menos los primeros 10 días, porque la gente encargada tiene que vacunar si considera necesario al chico para que no se contagie la rabia, si el perro no está vacunado, o controlar al perro durante ese tiempo. Si nosotros no tenemos perro, si viene el padre y nos dice, no, lo maté, lo tiré al río, no está, nosotros perdemos el seguimiento del perro. Probablemente ese chico en forma preventiva tenga que hacerse las vacunas durante un cierto tiempo. También siempre se vacunan cuando las heridas son en la cara, en el cráneo o cerca de nervios, porque la rabia es una enfermedad donde el virus de la rabia se transmite por los nervios. Entonces, recomendación última, no hagan nada con el perro, enciérrenlo, ténganlo ahí en cautiverio durante 10 días, hagan la denuncia a la municipalidad por ese tema, concurran a su pediatra o a su médico para la parte concreta de la cura y del antibiótico, y se hace la denuncia en la municipalidad, que es quien va a determinar si hay que vacunar a la persona, si hay que vacunar al perro, si hay que controlar al perro y determinar la conducta a seguir. Bueno, con esto un poco hablamos de los 4 accidentes caseros más frecuentes, hablamos de las quemaduras, hablamos de las heridas, hablamos del traumatismo de cráneo y de las mordeduras por perros. Creo que hemos dado un pantallazo rápido pero bastante completo de todas estas situaciones, de qué hacer, de qué no hacer, que es un poco el objetivo de nuestro programa. Y recuerden que el 90% de estos accidentes se pueden evitar tomando las medidas necesarias, no dejando al alcance de los chicos el agua caliente, el cuidado con el perro, los lugares donde se pueda caer un chico, no dejando elementos contundentes, cortantes al alcance. O sea, todo esto es evitable. Simplemente debemos tomar las precauciones. Y una última recomendación, los niños son niños. Uno puede hablarle 10 veces, 15 veces, el chico entiende, comprende, pero llega un momento en que prevalece su capacidad de ser niño. Entonces, cuando yo veo que una familia está por cruzar la calle y no le toma de la mano al chico, y uno le pregunta, ¿y por qué no le toma de la mano? No, porque él sabe que no tiene que cruzar la calle. Él sabe, pero en algún momento se va a escapar y va a cruzar. Y si cruza puede ser nefasto. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces, nosotros sabemos y le hemos hablado y decimos, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él sabe lo que le puede pasar. Y no es tan así. Sabe hasta cierto límite. Entonces, puede llegar a ocurrir que en un momento su capacidad de ser niño haga que transgreda estas normas. Bueno, un poco la idea del programa era esta, hacer estas recomendaciones. Recuerden que pueden vernos de nuevo el sábado próximo a las 13 horas y que este es el penúltimo programa y que el martes que viene vamos a cerrar el ciclo 2013 haciendo una reseña, un repaso de todo lo que hicimos este año, de contarle un poco de nuestros proyectos, de lo que hicimos, de cómo empezamos, de cómo pensamos seguir, así que yo creo que va a estar bueno. Así que gracias como siempre por estar allí, gracias por permitirnos hacer estas pequeñas recomendaciones, por estar de aquí al lado, porque sabemos que
que se toman su tiempo, que nos encontramos en la calle y hablamos, y que más allá del receso que hagamos, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, a escuchar y a dar los consejos que podamos desde aquí, desde los consejos de Manolo, por Canal 2, el canal de todos. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y hasta el martes que viene.